Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Fuera del Molde. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy crucial y polémico en la actualidad, los derechos LGTB. Por ello, el día de hoy vamos a hablar con un militante de un partido político en nuestro país, que es Manuel Siccha. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y me parece importante que se aborden temáticas como estas, así como, digamos, tantas que existen en una democracia, que son importantes de debatirlas, de conversarlas, porque además eso nos permite tener mayores aperturas, mayores reflexiones. Bueno, gracias por acompañarnos, Manuel. Y para empezar, ¿podría decirnos cuál es su edad, a qué se dedica actualmente, a qué partido político pertenece y por último, a qué cargo ocupa dentro de este? Sí, bueno, mi nombre es Manuel Siccha, tengo 35 años, empezaba a pasar, cumplí 35, todavía no me adapto. Soy de Acción Popular, militante desde el año 2016. He ocupado el cargo de regidor metropolitano durante el año 2019-2022 en Lima Metropolitana, como el primer regidor abiertamente LGBTI, además habiendo sido públicamente, visiblemente LGBTI, iba a una campaña y una agenda LGBTI dentro de mi partido y también ya cuando llegué a la municipalidad. También profesionalmente soy abogado, candidato actualmente a magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Bueno, Manuel, cuéntanos un poco más sobre el partido político al que perteneces. ¿Cuál es la postura ideológica de este y cómo se define su aspecto político, si es de izquierda, derecha o centro? Sí, bueno, Acción Popular es un partido con una ideología que se puede concentrar en un emblema que se dice el Perú como doctrina. Nuestro fundador, Fernando Belaúnde Terry, el arquitecto que iba a ser presidente, además en dos oportunidades, consideraba que lejos de copiar, de calcar algunas otras experiencias a nivel internacional de cómo debiera ser el Estado, ¿no? El país, la sociedad, él encontró que aquí mismo en el Perú ya las propias regiones sabían cómo querían ser, ¿no? Y que, vamos, no tenías por qué irte hasta Europa o hasta Estados Unidos para tratar de traer experiencias y adaptarlas aquí, sino que la misma gente tenía un nivel de colectividad que era la que en principio es la que apuesta a toda la sociedad, ¿no? El AINI, por ejemplo, la MITA, son herramientas que en el Perú profundo, como se dice sociológicamente, ya se empleaba y eso se establece. Entonces, a partir de ahí, yo creo que a partir de esa postura o línea ideológica que nos va marcando la pauta desde la fundación de Acción Popular hasta la fecha, muchos militantes hemos comprendido eso y colocamos al Perú en el centro, es decir, a las peruanas, a los peruanos en el centro. Y parte de eso, colocar en el centro al ser humano y que todas las políticas públicas, que toda la sociedad, que el Estado en su conjunto, que los funcionarios atiendan a este ciudadano o ciudadana, está también, obviamente, un ciudadano o ciudadanía LGBTI, ¿no? Entonces, por ahí ha sido un poco siempre la explicación que hemos dado desde Acción Popular, no solo desde mi trinchera, sino también desde otras voces que conocen la ideología y que reconocen que, si bien en la fundación, como te imaginarás, no existía tan abiertamente el tema de la agenda LGBTI, hoy en día, a partir de esta explicación que les acabo de dar, podemos entender, podemos concluir, podemos deducir válidamente que la comunidad LGBTI es una de las tantas comunidades como existe la comunidad de personas con discapacidad, población afroperuana, personas indígenas, mujeres, juventudes, en fin, niñeces, adolescencias, ¿no? Son poblaciones que construyen una propia agenda. Por eso es que hay varias organizaciones, ¿no? De las poblaciones que les acabo de mencionar, que se reúnen, que hacen cosas y que van pidiendo cosas al Estado. En ese sentido, el partido político debiera ser ese canal entre la sociedad civil, entre las organizaciones y el poder, ¿no? En este caso, porque los partidos siempre van a llegar al poder, ese es su objetivo, ya sea a través del Congreso, ya sea a través del gobierno. Entonces, Acción Popular creo que ha llevado esa propuesta de ser el canal en el caso de las propuestas LGBTI, y creo que eso es no una decisión discrecional, no una decisión porque haya una persona homosexual en el partido o porque hayan varias, sino es un correlato que coincide con la misma propuesta ideológica del partido.
Y en ese sentido, ¿de qué manera define su partido, su posición, por ejemplo, en temas sociales y derechos ciudadanos? Y también se identifican con una línea más conservadora, centrista o progresista. Sí, Acción Popular con Fernando Belaunde decía que no iban, en ese tiempo hay que comprender que había mucho debate entre los comunistas, los no comunistas, y nace este partido con una propuesta liberal, con una propuesta de respetar un Estado de Derecho, y no era ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Decía adelante, y de hecho ese es el lema del partido. No se define dentro de esta dicotomía que entiende la propia fundación ha hecho mucho daño, porque es ir a los extremos. En todo caso, las voces dentro de la militancia, a partir de eso, pues hay diversas, ¿no? Puedes encontrar militantes de izquierda, puedes encontrar militantes que tiran, digamos que no que son de izquierda, sino que tiran un poquito más a la izquierda, tiran un poquito más a la derecha, tiran un poquito más al centro. En mi caso, tiro más al centro, por ejemplo. Y creo que eso es lo rico, además, que me permite el partido, porque se puede ir construyendo partidos, se puede ir construyendo debate, como decía. Y hablando más sobre tu persona, como dices que eres más en un enfoque de centrismo, ¿qué valores consideras que te definen a ti y cómo se manifiestan estos valores quizás en tus propuestas? Particularmente, yo apuesto dentro de esta democracia en la que yo creo firmemente. Estoy convencido que es el único sistema de gobierno que nos va a poder reconocer, sobre todo a quienes venimos de poblaciones que son marginalizadas, y que de algún modo u otro esta democracia nos va a permitir colocar nuestros temas. Creo que eso, el principio de reconocer la diversidad, es uno de los principios, de los valores además que particularmente siempre trato de colocarlo. Y ese reconocer la diversidad, o incluso reconocer las libertades del ser humano, también pasa por aceptar que haya gente que discrepa absolutamente con lo que yo creo, ¿no? Que discrepa con los derechos LGBT, que considera que las personas trans no debería ser reconocidas por el Estado. Dentro del partido respeto que hay en esas voces, porque es parte de la diversidad y lo rico, ¿no? Creo que el reto está en encontrar, si esa persona no coincide con mi agenda, de pronto encontrar alguna otra cosa en la que sí podamos coincidir y podamos construir. Finalmente, todas y todos estamos aquí para ser un mejor país, ¿no? Para dejarle a las futuras generaciones algo mejor, ¿no? Entonces, y les pongo el caso, ¿no? Hay congresistas actualmente que luchan por que las personas trans no tengan derechos, que vivan en exclusión. Yo estoy absolutamente en contra de esas propuestas. Sin embargo, entiendo que también es la agenda de los congresistas, que ellos representan también a un sector pues, que está en contra, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero con estos congresistas hay que buscar la forma de que coincidimos, ¿no? Entonces, de pronto, con esos congresistas, en los que no coincidimos con el tema de trans, podemos coincidir, no sé, de pronto con el tema de protección a niñas y niños, ¿no? Que están en situación de violación sexual y que existen. Las niñas Aguajún, que han sido violadas, por ejemplo, y que ha salido mediáticamente el caso por sus propios profesores, transmitidas con VIH, por ejemplo. Luchemos en todo caso por los niños y niñas intoxicados a través del programa Taliwarma. Entonces trabajemos por cosas en las que podamos trabajar y dejamos a un ladito las cosas en las que de pronto no coincidimos, ¿no? Entonces creo que como decía, ese principio, para mí ese principio incólume dentro de la democracia en la que yo creo es fundamental para sostenernos en la vida, pero es la que también me permite tener en el partido y en general en la sociedad. En cuanto a los derechos LGBT, ¿cuál es la posición de su partido frente a los derechos de esta comunidad? Mencionó que las personas del partido tenían como distintas posiciones ideológicas, que algunos iban más para izquierda, otros para derecha, otros para el centro. ¿Cree que eso influye en la posición del partido sobre estos derechos? Sí, sin lugar a dudas, porque el partido como tal, institucionalmente, no tiene una postura sobre el tema LGBT, es decir, tener una postura significa que hayamos hecho un congreso, invitado a todas las personas integrantes del partido y hayamos debatido y bueno, aprobar o no aprobar o qué postura tener. Pero eso no ha habido. Y lo que hay pues es como yo lo decía hace un momento y lo has retratado también, hay diversas miradas, diversas ideologías, ¿no? Miradas sobre todo creo, sobre cuál debería ser la postura del partido. Pero como no hay algo institucional, algo absoluto, algo que sea, digamos, como una política, una norma dentro del partido,
habrán militantes del partido que de alguna manera dirán que no debieran de reconocerse los derechos LGBT, pero habremos otros que estaremos dando también la batalla. Yo, como le decía hace un momento, yo creo que eso es lo rico, ¿no? Porque lo otro sería pues entrar a un partido que tiene una posición en contra de los derechos LGBT, que de pronto puede ser Renovación Popular, de pronto puede ser el FREPAP, ¿no? Me imagino. Y ahí sí pues sería más complicado para mí, para alguien que es activista, que quiere, ¿no? Entonces, tener un partido que no tiene una posición institucional, yo la veo como ventaja, porque puedes ir construyendo partidos, ¿no? Y construyendo miradas, así como yo les comentaba, conozco mucha gente, sobre todo yo me relaciono, dentro del partido me relaciono mucho con juventudes, pese a que ya he pasado los años de juventud, pero me sigo relacionando con ellos y ellas, y son bastante tolerantes, digamos, no es un tema a debatir, es un tema ya claro, establecido, ¿no? Y eso es lo bacán, porque finalmente esa es la generación que va a hacer sostenible el partido, ¿no? Yo respeto que hayan voces, por ejemplo, como algún militante que ha sido congresista y tiene pues más de 60 años dentro del partido y está en contra de los derechos LGBT porque cree que van a homosexualizar a los niños. Yo, como les decía un momento, yo respeto esa posición. No me junto obviamente con él, me junto mejor con gente joven con la que podemos de pronto hacer conversatorios, talleres, hablar un poco más del tema, acercarles más información sobre el tema LGBT, porque antes de que yo ingrese al partido había poca información, ¿no? Más, ahora sí hay mucho más información, saben qué es lo que queremos. Como una experiencia, por ejemplo, les cuento, cuando nosotros llegamos al poder como regidores, yo llamé a los regidores de mi bancada para que se reúnan con las organizaciones LGBT, para que sepan qué es lo que quieren las organizaciones LGBT y las vean, pues, ¿no? Porque a veces uno tiene prejuicios. Entonces fueron los regidores, apenas habíamos ganado, tuvimos la reunión y habían varias mesas, ¿no? Entonces aquí se reunían 2 regidores con 5 organizaciones, aquí otros 3 con 5 organizaciones y cada mesa, y iban rotando pues para cada uno escuchar qué es lo que demandaban. Entonces, por ejemplo, el tema cultural, lo que buscaban los activistas, las organizaciones, le decían a los regidores, lo único que queremos es que, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo, no nos den problema, no nos pongan traba. Entonces los regidores decían, ¿qué, quieren solo eso? Sí, nada más. O se van a otra mesa, ¿no? Ay, nosotros queremos que se reconozca la ley contra los crímenes de odio, ¿no? O sea, que no nos maten. Ya eso nada más, sí. De ahí queremos unión civil o matrimonio igualitario. Bueno, ahí entendemos que la sociedad, digamos, tiene todavía discusiones. Digamos, si tuviéramos que nosotros como organizaciones priorizar algo, que sea crímenes de odio, porque están matando a las personas. Claro, es bastante básico eso. Claro, entonces los regidores al final se quedaron como, oye, pero, o sea, son cosas tan básicas. Por ejemplo, no me están pidiendo presupuesto para la Marcha del Orgullo, no están diciendo que el Estado tenga que, no sé, poner la municipalidad toda de colores, no están diciendo que el alcalde salga a bailar como homosexual, están pidiendo solo que no les pongan trabas. Las trabas, por ejemplo, que en este año la Marcha del Orgullo nos ha puesto. Entonces, pero ese tipo de cosas que son que digamos te pueden borrar el prejuicio, se basa nada más conversando. Entonces ese ejercicio lo he llevado al partido y bueno, a los regidores de mi bancada que han podido sacar cosas, ¿no? Por eso es que han podido salir, promulgarse algunas ordenanzas importantes en esa línea, ¿no? En la línea del respeto. La ordenanza contra todo tipo de discriminación, por ejemplo, la aprobó la bancada de Acción Popular junto con las otras bancadas en el municipio. Y lo único que querían, y cuando le planteamos, era solo que haya un cartel que diga, en este establecimiento comercial está prohibida toda forma de discriminación. Listo, ¿no? Nos estamos pidiendo, no sé, que le beses la mano a una persona gay si es que entra a un establecimiento comercial, no sé, que le des un descuento por ser una persona homosexual, básicamente que la respetes, ¿no? O sea, y es más, tú como establecimiento comercial lo que más necesitas es vender, ¿no? Yo, por ejemplo, si tuviera un negocio, le vendería pues a cualquier persona, ¿no? Me caiga bien o me caiga mal, lo que necesito es vender, porque ese es mi objetivo, ¿no? Sin embargo, hay experiencias de gente que no vende, que no quiere que ingrese una persona de color, una persona con discapacidad, porque, para ponerle unas rampas, no sé, discapacidad física, una persona trans, porque no sé, va a malograr la imagen del establecimiento, ¿no? Tan tonto, yo lo que quiero es su dinero, ¿no? No, digamos, hablando más prácticamente. Desde esa perspectiva ideológica, ¿cuáles son los principales argumentos que sustentan su postura sobre el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo en Perú?
Mira, él decía que el partido político Acción Popular es un partido liberal, es un partido que aplica el situacionismo, el humanismo, perdón, situacional, es decir, el ser humano al centro de todo. El Estado no debiera de obstaculizar la vida, sino además darle herramientas para facilitar que viva en sociedad y que viva bien, hay un bienestar. Entonces, hay valores dentro de esta ideología del partido que bien nos ayudan a quienes creemos que los derechos LGBTI, o que en este caso de la unión civil de reconocimiento de parejas del mismo sexo, debiera de ser real y legal. Y tiene que ver con, por ejemplo, democracia participativa dentro del partido. ¿Cómo vas a tú excluir a una población que existe y que además hace cosas dentro del Estado? Y les pongo ejemplos, de pronto los ignoran, pero actualmente hay muchas parejas del mismo sexo viviendo, ¿no? Teniendo un proyecto de vida en común, pagando las cuotas de un departamento, por ejemplo, y sumándose pues a 10 años, 15 años que te da el banco, y al final el banco, mientras que Carlos y Manuel han pagado ambos las cuotas, ¿no? Se han repartido, y hay una copropiedad, es decir, los dos son propietarios, 50-50, se muere uno de ellos y entonces viene la familia y la familia es heredera de ese 50%, ¿no? Y como no quiere, la familia no va a vivir obviamente con el compadre, entonces la familia va a reclamar ese 50%, es decir, Carlos va a tener que pagarle al 50% para comprar esa parte, ¿no? O la familia no quiere aceptar el dinero, va a querer vender todo, entonces Carlos también va a tener, si no tiene dinero Carlos para pagar el 50%, va a tener que vender también su parte. Entonces te genera todo un problema que no habría, por ejemplo, en el caso en el que el Estado, si es Carlos y María compran una propiedad como unión de hecho, ¿no? Que es otra figura también legal. Cuando muere Carlos o María, todo el 50% va a ir para la otra persona, jurídicamente hablando. Algunas personas dicen sí, pero es que también Carlos y Manuel, si muere Manuel antes de morir podría heredarle ese 50%. Sí, pero discúlpame, o sea, estamos tratando de buscar figuras creativas para algo que podría tener una solución, claro. Y además que una solución que reconozca la vida en común, porque yo te puedo heredar a ti, ¿no? Yo no tengo ningún vínculo contigo, no hay necesidad de tener para heredar a otra persona externa, pero lo que no quieren es reconocer finalmente esto. Otro, por ejemplo, yo tenía una pareja en un momento y mi pareja era socio de un club. En el reglamento del club decía que si es que este socio, él era socio, yo no era el socio, si es que este socio podía traer a un invitado al mes, ¿no? Pero por ese invitado pagaba 40 soles. Entonces cada vez que yo iba con mi novio en ese momento, íbamos al club, él tenía que pagar 40 soles, ¿no? Adicionales, porque yo era un invitado, pues, ¿no? Yo no era su pareja. Pero en el mismo reglamento decía que cualquier varón podía traer, varón socio podía traer a una chica, ¿no? Y solo tenía que llenar un formato y poner es mi saliente, ¿no? Es mi novia, o sea, no casado te hablo, sino saliente nada más. Y por poner eso, podía entrar gratis. O sea, no pagaba nada. Entonces él tenía un primo que salía pues cada semana con chicas y el chico, el primo firmaba pues un día estaba con Laura, la siguiente semana estaba con Julia, la siguiente semana estaba con Lorena. Y ellas entraban fácil, y a veces no era su saliente, no era su amiga, pero no quería pues pagar los 40 soles, ¿no? Una forma de sacar también la vuelta. Pero nosotros, no, o sea, y entonces, bueno, yo no pagaba, la verdad, pagaba a mi novio, pero le suponía más gasto, ¿no? Otra, el seguro de vida, el seguro de salud. Mientras que Carlos y Manuel tendrían, por ejemplo, en el eventual caso que tuvieran un hijo o hija y que tiene un problema de salud, Carlos tendría que pagar el seguro, paga su seguro médico y Manuel también está pagando su seguro médico, ambos pagan. Pero si hubiera esta figura de la unión civil, no matrimonial, podrían solo pagar un seguro, ¿no? Que es lo normal. Yo, si yo estoy casado o si yo tengo una unión de hecho con Lorena puede usar mi seguro. En muchas empresas actualmente, como Scotiabank, American Airlines, Accenture, Manpower, Saga Falabella, que son empresas privadas, ya existe esta figura de que si yo tengo una pareja homosexual, por más que no me he casado, me reconocen, por ejemplo, el seguro médico. Ya existe esa figura, porque lo que tú quieres es generar, ¿no? Finalmente es mucho mejor para los seguros, mucho mejor en términos económicos. Entonces, volviendo al tema, hay muchas cosas que podrían facilitar la vida y que, como decía, a través de eso, de colocar al ser humano en el medio o el ciudadano,
y darle todas las facilidades. Creo que a eso apuesta el partido y por ahí encontramos la justificación para decir que la comunidad LGBTI, por democracia participativa, por justicia social y equidad, porque es una comunidad que está exenta, ¿no? Marginalizada, sobre todo la población trans, por ser un Estado de Derecho, en fin, debiéramos de, como partido, tener esa postura, ¿no? Esos son los argumentos que a nosotros nos permiten hacer que la gente tome de algún modo postura, que como decía hace un momento, no hay la postura institucional, como de pronto a mí me gustaría que exista. Yo veo otros partidos, como Partido Morado, por ejemplo, y lo tiene así, ¿no? Dentro de su decálogo dice, estamos a favor de los derechos de las mujeres, los derechos LGBT. Bueno, en nuestro caso no hay eso, pero eso, digamos, solo parte un poquito del corazón, pero estoy seguro que con una nueva generación que sabe que las mujeres están en una situación de desigualdad, pero no solo ellas, sino también otras poblaciones, creo que va a ser posible en algún momento y espero verlo. Sí. Claro, son pequeñas cosas que aunque no es establecido, el hecho de que estén abiertos al tema puede ser que en el futuro sea mejor. Sí. ¿Y qué pasa en la mayoría de partidos políticos? Yo tengo amigos que les provoco, les digo, jóvenes sobre todo, les digo, oye, pero ingresa a un partido político, porque me parece que eres un buen cuadro. Y me dicen, sí, los que son LGBT me refiero. Y dicen, sí, pero no sé qué partido, porque por ejemplo, el partido tal, el APRA no tiene una postura, Acción Popular no tiene una postura, el partido de los emprendedores de ahorita, el partido el Perú Primero tampoco tiene una postura, y bueno, solo el Partido Morado tiene una postura, ¿no? Y el Nuevo Perú. Y entonces yo le digo, sí, claro, pero ¿no es bonito construir? O sea, cuando no hay una postura es bonito entrar para ir armando algo, ¿no? Porque tú vas a hacer, o sea, eso que llegue a ser esa postura que llega a tener el partido, tú vas a sentir que tú le has dado una pincelada, que tú has sido parte de eso, ¿no? Llegar pues a Nuevo Perú cuando te reconocen tus derechos LGBT, o sea, es bonito porque puedes hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo me voy por lo otro. Mira, le pongo un ejemplo. En países como Argentina y México ya han legalizado el matrimonio igualitario. ¿Qué cree que le falta a Perú para llegar a eso? Yo creo que los cambios son generacionales. Por eso es que en el 2014 el proyecto de Bruce, de Ley de Unión Civil, pese a tener todo el apoyo a través de las movilizaciones y a través de las discusiones mediáticas, se estancó, se archivó. 10 años después, el congresista Cavero discute esto a nivel de la comisión baja, de la Cámara Baja, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, me parece, y se aprueba. Ya te das cuenta, 2014 se archiva, 2024 se aprueba. Ahorita estamos ahí nada más, ¿no? Todavía no pasa el pleno. Pero para que te des cuenta, los cambios son generacionales. El tiempo de la época de mis padres, no existía pues lo LGBT, ¿no? Digamos, cuando yo estaba en el colegio no existía porque es un acrónimo que, digamos, más internacional y de los años 90 para adelante. Cuando yo nací, y siempre cuento, yo nací en el año 90, yo nací el 2 de julio del año 90, y cuando yo nací la homosexualidad era una enfermedad mental. Estaba dentro del CIE, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, no sé qué número. Pero entonces te das cuenta de un padre que tenga un hijo con toda la ilusión y que en el año 90 no se imagina que su hijo va a ser una enfermedad mental, y de pronto alguien en el año 90 le dice, oye, tu hijo va a ser un homosexual. Era chocante, ¿no? O sea, y bueno, ahora sí, seguramente que a ustedes o algunos de sus compañeros de esta generación tiene un hijo y su hijo lo es homosexual, ya hay mucho más información, digamos, entiende la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque los cambios han ido movilizándose a tener mayor apertura, a discutir más el tema. Yo sí estoy convencido que los cambios son generacionales. Yo creo que no vamos a ver el matrimonio igualitario en el Perú, pero bueno, tampoco es que espere, digamos, idealmente sí me gustaría, pero yo sí apuesto por la unión civil. Se ha dado ya a nivel de la comisión, como les cuento, faltaría a nivel del Congreso. No creo que este Congreso lo apruebe, pero ya es un avance siquiera. En comparación a hace 10 años, ya es algo, una ganancia. Ya, esperemos otros 10 años más y seguramente se aprueba, pero bueno, eso, ¿no? El debate social se sigue dando. Ahora hay mucho más reconocimiento. Yo veo a la sociedad, me gusta leer a las sociedades, yo veo a la sociedad mucho más abierta al tema, a discutirlo, pero sobre todo con el tema gay o lesbiana, ¿no?
Pero con el tema trans todavía creo que hay algunas cosas, hay sectores antiderechos que usan a la comunidad trans para emitir discursos de odio y se enseñan contra ellas principalmente, ya no contra los gays, por ejemplo, ¿no? Entonces de pronto ahí los gays ya estamos pasando desapercibidos, ya no se nos llama pedófilos, ya no se nos llama que queremos homosexualizar a los niños, pero sí ahora se ataca a las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Y se les dice que quieren violar a los niños en los baños y que ellas son delincuentes y que ellas quieren llevarte a la cárcel por no pensar como ellas y tantas cosas más. Espero nada más que pase el tiempo, espero que haya nuevas generaciones. Esa es la esperanza mía, ¿no? Sí, es realmente triste ese pensamiento, pero esperemos que vaya avanzando con el tiempo. Y los partidos avanzan en esa línea también. Los partidos finalmente son un grupo de personas que reflejan la mirada. Entonces yo les cuento que cuando nosotros llegamos a ser regidores, el 50%, más del 50% éramos jóvenes. Y eso te dice algo, te da una información, ¿no? Y por eso es que nos fue tan bien, digamos, no tenemos que explicarle a una persona mayor. Y los partidos son eso, reflejan también. Y sí, hay gente que está en contra de algunos congresistas que emiten discursos de odio en contra de las personas trans, pero yo los comprendo, porque finalmente también son congresistas que representan a un grupo, ¿no? Ellos representan a sus iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, bueno, están ahí porque han votado, porque no, también tienen una representación, o sea, no puedo negarle eso. Idealmente no debería de emitir discursos de odio, porque esos discursos de odio, o sea, solo discursos, decir eso, genera acoso, violencia y hasta la muerte, ¿no? Casos de crímenes de odio, gente que por ejemplo, tú has visto a Giacomo Bocchio, del Gran Chef, diciendo que si ve a una mujer trans en el baño la agarra a patadas, la golpea, o sea, y no te queda duda de que es posible que lo haga, o sea, hasta ese nivel de legitimación te es puede realmente dar. peligroso que diga eso a nivel nacional. Claro, porque yo incita. si digo eso, claro, si yo escucho eso, digo, bueno, y es un hombre preparado, y es un hombre que sale en medios, o sea, está bien, no me va a pasar nada, voy a golpear con un bate de béisbol a mujeres trans que ingresan a los baños. Eso es lo peligroso, ¿no? De ahí discutir, discrepar, yo lo respeto, ¿no? pero lo otro es más fuerte. Como mencionó, creo que el cambio es generacional, que la nueva generación tiene como la mente más abierta. Y si bien el matrimonio igualitario no es algo que esté establecido, que se vea difícil para el país, ¿cree que con esta nueva generación sea posible que se implementen leyes a favor del matrimonio igualitario o de la adopción homoparental? Con esta generación creo que sí. Creo que al menos va a discutir el tema, lo cual es importante. Claro. El debate es importante, ¿no? Hay mucha gente que piensa mil cosas sobre el matrimonio igualitario, qué es lo que quieren. Y lo podemos discutir, todo es discutible. El problema es cuando no quieres discutir, y eso es lo que ha pasado. Con todas las leyes, nunca quisieron, proyectos de ley, perdón, nunca quisieron discutirlo. O sea, entra un proyecto y lo dejan ahí guardado, ahí hasta que pase el tiempo, ¿no? Porque no es importante, porque hay otros temas prioritarios. No le dan la prioridad necesaria al tema. Claro, y todos los temas son prioritarios, todos, no, Claro. no hay ninguno, porque además estamos hablando de, si vienen de poblaciones vulneradas, con mucha más razón. Yo creo que esta generación va a poner el tema, creo que ya esa apertura que tiene, incluso en la propia expresión de género, que me llama mucho la atención en TikTok, por ejemplo, hay toda una comunidad que sigue a los TikTokers, y si tú ves a los TikTokers, cuál es la expresión de género que tienen, es medio rara, no la entiendes si es que, digamos, tienes más de 40 años, y piensas que de pronto por su expresión de género femenina, de pronto es lesbiana, de pronto es trans, y dices, no, soy un chico heterosexual, o sea, me gustan las flacas, ¿no? Solo que es otro estilo de vida, ¿no? También. Hay un poco más de libertad de expresión Sí, gracias a las y redes. respeto, ¿no? O sea, Claro. no te haces ideas de si ella es o no es, ¿no? Es un tema menor en esta generación. Eso es lo que me atrae mucho, porque creo que de pronto a nivel legal no vamos a poder avanzar, como decía, porque hay que esperar todavía que cambie. Claro. Pero a nivel social es una ganancia, ¿no? A nivel social, como les decía, las empresas ya están haciendo cambios normativos internos, ¿no? Por ejemplo, y les hablo porque sí conozco el tema, estas empresas que les acabo de mencionar son parte de una red que se llama Pride Connection. Pride Connection Perú es una red de empresas como Scotiabank, el grupo Falabella, que es Saga, Sodimac, Totus, Manpower, Accenture, American Airlines, Interbank,
Bueno, y así hay un montón de empresas, felizmente. Todas, bueno, la mayoría transnacionales también, o sea, tienen sede en otros países. Pero estas empresas ya han cambiado sus políticas. Una de esas políticas es, por ejemplo, si eres una mujer trans o un hombre trans, tu photocheck va a ir tu nombre social. Algo tan básico, ¿no? O sea, mi jefe, su nombre, él usaba un nombre que yo recién cuando pasaron 2 años me enteré que su nombre legal no era ese. Y no es que sea un nombre trans, sino que él no usaba su nombre, como yo, por ejemplo, mi nombre es Manuel, el segundo nombre es Manuel, mi primer nombre es Carlos. Yo, por una decisión, he usado Manuel. Claro. Y todos me llaman Manuel, ¿no? No es que mi primer nombre sea Manuel, ¿no? Como les cuento. El Papa Francisco, cuando existía, decidió usar un nombre, ¿no? Y todos lo respetamos porque socialmente, ¿no? No tengo por qué... o hay gente incluso que ya ni siquiera sabe cuál es el nombre de su amigo porque le ponen una chapa, un apelativo y te quedas para toda la vida, ¿no? En fin, eso es una política, por ejemplo, tan fácil, ¿no? Cambiar el nombre en el DNI, en el Chotacheck. Otra de las políticas es lo de seguro médico que les decía, ya hay, tú tienes un seguro, mi pareja cubre eso. Otra de las políticas es que si yo trabajo en American Airlines, por ejemplo, no trabajo, si es que trabajar ahí, y voy a casarme en el extranjero porque es la posibilidad que nos dejan a los gays encima. O sea, pero sí te puedes casar, pero en el extranjero. Bueno, sí, no todo el mundo puede ir al extranjero, pero imaginemos que si me voy al extranjero a Estados Unidos a casarme, o Argentina, que tiene aquí cerquita, la empresa me da el mismo permiso que le daría a una pareja heterosexual. O sea, qué loco, ¿no? Después, si hay una paternidad o maternidad, ¿no? Y tú has hecho una adopción homoparental con tu pareja, te pueden dar el tiempo de 45 días. O sea, hay un montón de cosas que se los beneficios, ¿no? Por ejemplo, en American Airlines, si yo tengo una unión de hecho con mi esposa, o bueno, con mi conviviente o con mi esposa, yo, por ejemplo, tengo 5 viajes, imagino, lo sé porque tengo un amigo ahí, tengo 5 viajes al mes en cualquier parte del mundo, qué loco, ¿no? Pero mi pareja también tiene otros 5 viajes adicionales, ¿no? Para yo irme con ella, ¿no? Y de vacaciones. Imagínense, entonces cuando es mi pareja, eso aplicaba para las parejas heterosexuales, pero ahora aplica para las parejas homosexuales también. O sea, qué loco, ¿no? Son cosas sencillas, pero que hacen un cambio social importante. Sí, claro, te hace menos la vida menos problemática, ¿no? Y de hecho la vida ya es problemática de por sí. Todas las personas enfrentamos un montón de cosas. ¿Qué factores crees que han frenado el reconocimiento legal pleno de los derechos LGTB? Dentro de los factores que hemos identificado están la arremetida conservadora, ¿no? La avanzada antiderechos que le llamamos, que se ha podido fortalecer a través incluso de recursos económicos de algunos sectores que financian toda esta movilización de con mis hijos no te metas, o las vocerías incluso que tienen en medios, y que además generan que se haya infundido este miedo en los padres y madres, diciéndole que las niñas y niños se van a homosexualizar a través del enfoque de género. Y es, digamos, lo que ha logrado que de un espíritu liberal, un espíritu en el que se iba avanzando en reconocimiento de derechos LGBTI, derechos humanos de la población LGBTI, se haya frenado, ¿no? Y entonces ahora tenemos que discutir cosas tan elementales como, por ejemplo, si una mujer trans debe ingresar a un baño o no. Algo que hace 10 años no se hubiera discutido, y las mujeres trans han entrado a los baños de mujeres de toda la vida, porque es el baño que les corresponde, y no han violado a niñeces, y no hay cifras que además lo sustenten. Otro de los factores también que ha frenado, que ha obstaculizado esto, es el debilitamiento que tienen las propias organizaciones LGBT, no como partícipes o que hagan cosas, porque claramente las hacen. La Marcha del Orgullo cada vez crece más, se potencia, sino los mismos recursos que tiene la población LGBTI, que es una población que no solo enfrenta, digamos, no tiene la vida resuelta y entonces va a ir a apoyar a sus derechos, sino que además coexiste con 1000 cosas, incluso personales y familiares, ¿no? Entonces tienes que lidiar con muchas cosas en las que evidentemente tu apetito colectivo, tu apetito de lograr cambios en la sociedad se ve un tanto frenado, ¿no? Por estas experiencias que también uno tiene. Otro de los factores también que hemos encontrado es que la misma sociedad ha tornado su mirada a
condenar a la población LGBT. Y bueno, esto tiene que ver con lo que les decía hace un momento. Esto es lo que se ha generado finalmente por este fortalecimiento, por esta movida de los antiderechos, de grupos como Comisión No Te Metas, como Betel, ¿no? Y entonces ahora tenemos podcasts que hablan todo el santo día de que las mujeres trans no debieran de existir, casi, ¿no? Y que hay que nombrarlas con nombres de hombres y bla, bla. Y también liderazgos, tanto en política, ¿no? que están siendo representantes de estas voces, ¿no? que como decías, no solo es, digamos que yo puedo discrepar con ellos, pero respeto que no crean en las personas trans, que crean que las personas trans, digamos, son monstruos de pronto, pero eso es una cosa, y otra cosa es que estos liderazgos, esas voces que participan en política o en medios de comunicación, llevando la voz de todos estos sectores, incite a la violencia, al asesinato prácticamente de estas personas, ¿no? Yo puedo discrepar absolutamente con personas de un partido político como Renovación Popular de pronto, pero jamás se me ocurrirá decir que si es que lo ven en baños, lo ven en el cine, hay que agarrarlos a patadas, ¿no? O como diría algún presentador de televisión, si yo veo dos lesbianas besándose en la puerta del nido de mis hijas, las agarro a patadas, ¿no? Entonces toda esta violencia está pues obviamente conectada con que la sociedad misma también ha ido girando hacia ese sentido, lamentablemente, pero bueno, o sea, lo entendemos porque hay sectores, hay liderazgos, como decía, tanto en política, en medios de comunicación y a nivel social, que han legitimado eso, ¿no? Creo que esos son los factores. Y bueno, también siempre hago una autocrítica dentro del movimiento LGBTI. No somos muchas las personas que hacemos activismo también, o que lo hacemos de manera profesional. Somos pocas, pese a que el Congreso siempre dice, o las personas de derechos dicen que existe el lobby gay o el lobby LGBT. En verdad somos pocas las personas que hacemos incidencia política, que nos reunimos con los congresistas, con algunos despachos y que estamos ahí dando la batalla. Claro, se entiende de que cada persona tiene distintas perspectivas sobre estos temas, pero como mencionas, tampoco es como que fomentar la violencia como lo hizo ya como... Bueno, ahora... O Batters, ¿no? Sí, también. Ahora, para la última pregunta es, ¿consideras importante que se enseñe en las escuelas el respeto hacia la diversidad, incluida la diversidad sexual? Sí, definitivamente. Es importante porque además es un principio de la democracia, como decía, el reconocimiento de la diversidad, es ser plural, porque además te permite respetar otras voces, ¿no? Como en mi caso, yo respeto la gente con la que no puede discrepar conmigo, trato de hablar de aquello en lo que podamos coincidir, como les decía hace un momento, pero es importantísimo que las niñeces, las adolescencias puedan crecer en este marco de reconocer que que el ser humano por sí es un ser humano complejo, ¿no? Que el ser humano no solo es un varón o una mujer, sino es un varón, pero que de pronto le gusta un equipo de fútbol distinto, es un varón, pero que de pronto le gusta o fortalece más sus conocimientos en tal área, es un varón que de pronto tiene alguna situación de discapacidad, o es un varón que de pronto le gustan los chicos, ¿no? O le gustan las chicas, ¿no? Creo que eso forma parte y son como las figuritas que nos daban para recortar y para añadirle, no sé, la cartera a una figurita de una chica, o añadirle los zapatos. Creo que es un tema accesorio a la vida de las personas. Finalmente las personas no nos reducimos a ser gays, ¿no? A ser afros, a ser una persona indígena. No, las personas somos, cada una en su individualidad es rica y tiene un potencial muy grande para la colectividad y también para su vida misma, ¿no? Y seguramente para el grupo también. Y eso es digno de respetar porque finalmente construye comunidad, ¿no? Nadie debería quedar exento ni de la sociedad, ni de una escuela, ni de un aula en particular. Y las cifras sí revelan, porque hay data, que el bullying homofóbico existe. Que aquello que es diferente, y seguramente, no sé si alguna de ustedes ha pasado o ha visto eso en sus escuelas, pero si ustedes hacen una encuesta a 10 chicos que son LGBTI y que digamos pueden ser jóvenes, le preguntan si es que durante la escuela tuvieron
episodios dramáticos o tristes donde se sentían excluidos por sus amigos, le van a decir que sí, y de pronto alguno va a contar algún hecho y se va a romper a llorar porque el amigo más grande del salón lo golpeaba, o va a contar que anduvo siempre en miedo tratando de ocultar su identidad porque si lo presentaba iba a ser objeto de burla, de acoso, de violencia, ¿no? Y en fin, entonces por eso es que la mayoría de personas LGBTI que han sufrido ese tipo de experiencias ya no quieren saber nada del colegio, ya no quieren pasar por los reencuentros escolares, y ese es mi caso, por ejemplo. El año pasado, después de muchos años, mis amigos quisieron hacer un evento de reencuentro y yo decía, ¿pero por qué? O sea, me hicieron la vida miserable, no entiendo por qué quieren verme ahora. Ya pasaron No, años, pero es ¿ya que para pasó, qué? pero es que ya pasó, Manuel. No, pero bueno, todavía no ha pasado por mi lado. Así. Claro, también tengo algunos amigos que han sufrido de bullying en el colegio, pero ya lo han superado hasta... Y por eso es que es importante que una educación sea una educación inclusiva, sea una educación con respeto. Muchas veces los que están en contra de los derechos LGBTI dicen, no es necesario enseñarle enfoque de género porque basta con enseñarle valores, ¿no? Hay que enseñarle valores, y son valores cristianos mejor. Yo digo, ya normal, enséñale valores. La cosa es que ese niño o niña pueda respetar que hay otras personas que piensan distintos, ¿no? O sea, Finalmente, ¿usted estaría dispuesto a escuchar a organizaciones LGBT para conocer sus propuestas o sus preocupaciones y qué haría en este aspecto para apoyarlos? sí, creo que es importante, como decía, ser ese canal. Finalmente los partidos políticos se diferencian de las organizaciones sociales porque las organizaciones no llegan al poder, ¿no? Porque digamos, en la estructura del Estado, los únicos que pueden inscribir sus candidaturas son los que son parte de un partido político, ¿no? Porque el partido político quiere llegar al poder. Entonces, las organizaciones sociales no, están más para presentar de pronto demandas, para exigir derechos y bla, bla. Yo creo que ahí es importante, es fundamental en la democracia escuchar, ¿no? Y por eso decía al inicio que el Partido de Acción Popular sigue la doctrina del Perú como doctrina, porque lo que busca es encontrar las respuestas que tiene esa población, y la población LGBT tiene respuestas, ya tiene una agenda construida, qué es lo que quiere, ¿no? Se pueden decir muchas cosas de lo que quiere la población LGBTI, pero hay que escucharlas, y no solo escucharlas, sino también llevar esa voz, esas propuestas al Congreso, al gobierno, para hacer los cambios necesarios, ¿no? En la antigüedad hay partidos que han tenido esa apertura. El APRA, por ejemplo, pese a que no tenía una posición, el APRA creía plenamente en que si son personas, si son ciudadanas y ciudadanos y quieren algo, hay que llevarlo, ¿no? Ya también no es que el APRA tenga que decir a nivel del Congreso, porque hay una discusión mucho mayor, pero el solo hecho de llevar ya es importante para las organizaciones. Creo que ahí estamos llamados, quienes militamos en un partido político, llevar todas las voces, así como se llevan las voces de los antiderechos, de la gente que está en contra de todos nosotros, también debería llevarse las otras voces, ¿no? Y sean finalmente en ese espacio del Congreso donde se discuta junto con otras voces que van a disentir o no, ¿no? Pero el problema es que no hay ese puente, ¿no? Entonces, finalmente, quien lleva esas propuestas son el Nuevo Perú, ¿no? El Partido Morado, y entonces Susel Paredes, por ejemplo, es del Partido Morado, por eso Susel lo lleva. El Nuevo Perú, Verónica Mendoza en su época, o Indira Wilca, o Marisa Glave, llevaban el tema, y te quedaste, ¿no? Entonces, y los otros partidos, ¿por qué no llevan? O sea, y estamos hablando de partidos que no tienen una postura, porque si tuvieran una postura en contra, ¿cómo va a llevar, no? Pero claro, hay partidos que no tienen una postura y tampoco llevan. Entonces, y por eso es que ese rol no lo está cumpliendo bien y está quedando mal, finalmente, porque es un partido que solo va a llevar a gente, pues, o sea, un partido que se presenta como un partido que no hace nada, ¿no? Y porque no lleva ninguna propuesta, no está respondiendo finalmente a esa representatividad que tiene, ¿no? Los partidos representan a nivel nacional, sea que coincidan o no coincidan. Su obligación de los congresistas es atender nuestras propuestas ciudadanas, sea que coincidan o no coincidan. Por eso yo me reuní con congresistas con los que discrepamos, ellos también conmigo, pero me han atendido, porque ellos entienden cuál es su trabajo. Ellos están ahí ganando un sueldo porque tienen primero que escucharme y darme una solución frente a mi problema, si es que es un problema, ¿no? Hay congresistas que no piensan así, pero más que los congresistas, los partidos debieran de ser ese puente, como decía. Es la idea de la democracia.
Claro, deberían usar su poder para escuchar a las personas que necesitan. Y plantearlo y que se debata, ¿no? Claro. Nadie se cierra. Claro, yo también sueño con que, por ejemplo, se apruebe la ley de identidad de género para las personas trans, porque les facilita la vida. Actualmente, una persona trans, para cambiar su nombre, tiene que iniciar un juicio en el Poder Judicial que le demora 3 años, 8 años, y entre pagar abogado, tasas, movilización, recursos, y en 8 años le dan favorable, porque siempre le dan, porque está reconocido como tal, pero tiene ese camino. Ahora, la propuesta de la ley de identidad de género es no te vayas por ahí, sino hay que hacerlo a nivel de RENIEC nada más, con un trámite como cuando voy a sacar rectificación Claro, de como DNI. cualquier persona Sí, normal. hay que hacerlo así. Y entonces, ni siquiera eso quieren debatirlo, ¿no? Como decía, o sea, es triste, ¿no? Que este tipo de democracia no se permita atender algo, ¿no? Y claro, yo idealmente, como les decía, creo que debe aprobarse esa ley porque es justa, porque facilita la vida de una población vulnerable, bla, bla. Pero ya, ok, ya, si no se aprueban no hay problema. Debátanla, por favor, ¿no? O sea, ustedes tienen 1000 miedos, ¿no? Sí, porque es que si les permitimos van a poder hacer esto, van a poder casarse, van a poder hacerlo. Ok, dale candados. O sea, pero solucioname el problema. Y ya te conté cuál es el problema. Claro. 8 años. ¿Cuál es tu alternativa de solución? ¿No hacer nada? No, pues yo no te he puesto ahí en el Congreso. Tú me estás en el Congreso para no hacer nada. Dame una solución de estos. Ya le dan el cambio de nombre. No estamos discutiendo si le deben de dar o no le dan. Le dan el cambio de nombre porque la ley, porque el derecho a la identidad de género proviene del derecho a la identidad, que es un derecho constitucional. Claro, pero es muy poco eficiente porque demora años. Sí, Claro. entonces hay que hacer una solución. Ya, ¿cuál es su solución, señor congresista? No, y no quiere ni siquiera conversar sobre el tema, ¿no? Entonces eso es... Les ponen demasiadas trabas para algo que a alguien Sí. se lo dan normal. Sí. Y lo peor es que le decimos, ya, nosotros tenemos esta propuesta, ¿no? De irnos por RENIEC, por una rectificación. Es nuestra propuesta. Usted de pronto tiene otra propuesta, genial, no hay problema. La cosa es que solucione el problema, ¿no? No, pero es que yo quiero, pero mejor les podría, ya, lo que usted quiere, la cosa es que solucione. Muchas gracias por su tiempo y por compartir la opinión suya y de su partido político sobre este tema tan importante en la sociedad actualmente, ¿no? No, les agradezco a ustedes la entrevista. Muchísimas gracias. También agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos. Dejen sus opiniones y comentarios respecto al tema y los estaremos leyendo.